Vamos a pasar un poco a lo que es la historia, básicamente las figuras de acción. Al menos las características modernas. ¿Dónde se originan la figura de acción moderna? La figura de acción moderna, el antecedente más cercano que tenemos es en el año 1964 de mano de la empresa Hasbro, que eran los hermanos Hasselfeld. Hasbro, que estaba en Estados Unidos, lanza una exitosa campaña que parte desde una observación de la realidad, que los chicos no tenían figuras antropomórficas, digamos, para jugar. Sí las niñas, porque tenían lo que eran las muñecas. Entonces, ¿cómo hacer que un chico juegue con muñecas pero no se sienta mal, no se sienta menos varoncito por hacerlo? Entonces se acuña el término figura de acción y así se publicita. No son juguetes, no son muñecas, son figuras de acción y empieza a aparecer el primer antecedente moderno. Por favor, para atrás. Nos pasamos un poquito. Que es el G.I. Joe moderno. El G.I. Joe de 30 centímetros, que durante mucho tiempo va a ser el rey de las figuras de acción, lo que tenían es una escala de 12 pulgadas, por cierto, también. No, déjale. El G.I. Joe, entonces decíamos que la particularidad que va a tener es que, al igual que las muñecas, va a tener ropa que se puede ir cambiando y accesorios que se pueden colocar, inclusive animales que que puede pelear. Pero ¿qué pasa? Estos no son vestiditos ni nada, son trajes de buzo, de piloto, trajes de aviador, trajes de combate. Inclusive comienza como un error de producción, pero después se populariza en todos los G.I. Joe que tenga una cicatriz de batalla, lo cual le da un aspecto mucho más masculino. Modelos posteriores lo que hicieron fue incorporar barbas y pelo de verdad. Bien, decíamos entonces que esta estrategia fue muy exitosa y abrió una puerta muy grande a otras empresas que compraron esta patente para fabricar sus propias figuras de acción siguiendo estas especificaciones. Y eso fue en el Reino Unido, fue en Japón, por ejemplo. Y así nacieron otras líneas: Action Man, Big Jim, por ejemplo, y en la Argentina el Temerario Joe, Super Temerario Joe, que ya vamos a hablar de él. Este tipo de figuras entonces se extienden durante el resto de los años 60 y hasta mediados de los años 70. Algunas licencias importantes que podemos decir, al margen de las que mencionamos, es el Captain Action. El Captain Action, si bien sigue con la misma fórmula del G.I. Joe, empieza a aplicar una particularidad. Empiezan a intervenir lo que son las licencias de terceros. Ya no son artículos originales basados en ningún personaje reconocible, sino que empiezan a darse cuenta que los chicos querían un muñeco de Batman, de Superman, del Llanero Solitario, del Avispón Verde. Entonces el Captain Action viene a responder esa solicitud, trabando lo que es ciertos acuerdos comerciales para obtener las licencias para la explotación de esos personajes. Tenemos lo que es la figura básica, pero que posteriormente viene con trajes, como vemos ahí en el costado, intercambiables, que lo permiten disfrazarse de cualquiera de los otros personajes. Kato, el Avispón Verde, el fantasma que camina. Ya habíamos dicho, algunas primeras figuras de superhéroes son trajes intercambiables del Captain Action. Posteriormente, ya en el principio de los 70, tenemos el surgimiento de una empresa juguetera que va a reducir un poco el tamaño de las figuras. Las va a reducir a 8 pulgadas, o sea, unos 20 centímetros, y que es una empresa que se llama Amigo. También van a mantener lo que es la idea de una figura con ropa intercambiable, pero lo que va a agregar es ya no una sola figura, que pueden ponérsela tipo de ropas distintas, sino lanzar por primera vez una línea de figuras, varias líneas, en las cuales vienen distintos personajes particulares. O sea, empieza a salir un muñeco de Superman, un muñeco de Batman, un muñeco de Capitán América, un muñeco del Hombre Araña, de Hulk. Ya no es una sola figura que se transforma en otras, sino que son varias figuras de un personaje en particular, lo cual permite un parecido mucho mejor con el personaje que se busca retratar, y por otro lado, también un rédito económico mucho más grande, puesto que es mucho más caro y mucho más redituable entonces para la empresa que la gente compre una figura entera que compre un accesorio o una ropa para esa figura. Otra licencia famosa que consiguieron la gente de Amigo, no solamente sobrevivían de superhéroes, y esta serie se llamó World's Greatest Super Heroes, los superhéroes más grandes del mundo. Otra licencia importante que consiguió fueron de Star Trek, o sea, Viaje a la Estrella o El Planeta de los Simios. Posteriormente ya tenemos entonces que otra reducción en lo que son los tamaños de las figuras de acción,
mientras más avanzamos en el tiempo. Y generalmente vemos que estas cosas a veces se basan en decisiones de marketing y otras veces se basan en cosas foráneas. Por ejemplo, los altísimos costos que empezó a adquirir el petróleo hizo que ciertas figuras tuvieran que bajarse de tamaño. Una de las empresas que fabricaba figuras grandes en Japón era Takara y fabricaba un robot con partes transparentes que se llamaba Henshin Cyborg, si no me equivoco. Por los costos del petróleo tuvo que hacer una versión más pequeña, de 3 pulgadas con 75, o sea, más o menos unos 9 centímetros, hablando en criollo. Eso fue un éxito, esa versión pequeña, y esta línea que se llama Microman, fue un éxito total de ventas y permitió abaratar costos sin menospreciar lo que es la cantidad de figuras lanzadas. Entonces vamos empezando a marcar un estándar, sobre todo cuando ese tipo de formato llega a Estados Unidos, a principios de los 80, con la serie G.I. Joe, un héroe americano. Y también, unos años antes, en el año 77, con las primeras figuras de mano de la empresa juguetera Kenner, de Star Wars. Yo tengo Chihuahua, ¿no? Está buenísimo. Bueno, este tipo de figuras van a hacer un furor y van a marcar la agenda, se puede decir. Las siguientes, como ya dijimos, que van a usar este formato son las G.I. Joe, un héroe americano. Acá tenemos, por ejemplo, a Ojo de Serpiente. Bien. Después decimos entonces que allá en principio de los 80 empieza a aparecer segunda característica pivotal. Ya había aparecido la articulación. Ahora empieza a aparecer la otra característica pivotal de una figura de acción, que es el movimiento o el mecanismo de acción. Una de las primeras marcas que empieza a utilizar un mecanismo distinto para cada figura, por ende haciendo mucho más atractivo la compra de diversas unidades, es la empresa Mattel con su línea Amos del Universo o He-Man, conocido acá también. No sé si teníamos una imagen por ahí. Bien, acá tenemos una colección de He-Man vintage. Decimos entonces que esos mecanismos, que pueden ser mecanismos de golpe por resorte, lanzar agua, brillar en la oscuridad, extender partes del cuerpo también a resorte, o lo que pueden ser piezas de plástico. ¿Vuelve por atrás? No habíamos terminado de hay conflictos. Conflicto de intereses, no me quiero hacer la segunda acá. Bueno, decíamos entonces que constituyen los primeros mecanismos de acción. Y pronto no van a tardar en aparecer otras líneas de figuras con otros mecanismos de acción. Por ejemplo, habíamos mencionado a Takara con Microman. Empiezan a desarrollar entonces una línea que se llama Microchange, que son, al igual que los Microman de tamaño reducido, pero se transforman en cosas. Y mecanismos de acción que empiezan a tener ya no son transparentes, sino que se transforman en cosas. Algunos reconocerán algunos de estos modelos porque luego van a ser importados junto con otra línea de Diaclone por Hasbro, que tenía tratos con Takara, en los Estados Unidos bajo un nombre en común, que va a ser Transformers. Ahí tenemos los Transformers, perdón. Teníamos los Transformers. Ahí lo volvemos a tener. Estos son Transformers G1 de los años 80. Muchas de las figuras más grandes son Diaclone, muchas de las pequeñas son las Microchange. Bien, decimos entonces que una de las particularidades también que tienen los Transformers, particularmente las figuras de Diaclone, era el die cast, que eran piezas de metal al margen de piezas de plástico. Sin estar hechas completamente de metal, tenía un armazón de este material que le daba mucho más resistencia, mucho más peso y las hacía más durables. Otras figuras que aprovecharon unos años después, en el año 87, el die-cast, son las figuras de Caballeros del Zodíaco, que ahí recién las vimos, las cuales tenían todas piezas generalmente hechas de metal con armaduras que se colocaban y algunas pequeñas hechas de plástico. Luego, otra serie que hizo también un gran uso de los mecanismos de acción fue la serie Super Powers de Kenner, que fue la segunda gran licencia después de las figuras de Star Wars. Y muchos también recordarán que tenían un mecanismo a resorte que se activaba al apretar las piernas o al bajar alguna palanca. Acá básicamente en esta época entonces, al haber tantas nuevas líneas y ser tan atractivas las figuras, empieza a aparecer ¿quién? El coleccionista de figuras de acción. Ya deja de ser considerado en una mínima expresión que estos juguetes son solamente para los chicos y empiezan a ser objeto de interés de los coleccionistas, que algunos por supuesto
compran en ese momento y los guardan a posterioridad, y otros, mucho después, los harán artículos objeto de búsqueda, incesante, incansable. Pero todavía el mercado, la empresa juguetera, seguía considerando las figuras únicamente como algo para chicos, entonces no había un mercado especializado para el coleccionista. En los 90 ya tenemos entonces una multiplicación de las licencias que hay. Hay un lento declive de las propiedades originales y las licencias empiezan a hacer el auge. Conseguir la licencia de tal película, de tal serie, de tal revista, de tal videojuego. Era importante porque eso permitía entonces una playa de ingresos extras más allá de la propiedad original. Decíamos entonces que surgen también algunas marcas especializadas como son Toy Biz, la cual empieza a fabricar figuras exclusivamente de cómics, en este caso por un contrato con la Marvel Comics. Y hay un lento mejoramiento de los detalles y de los acabados generales de la figura, más baños de pintura y cosas así, pero aún así en ese momento seguían siendo privativos solamente para figuras más caras o de mayor tamaño. Es entonces que empiezan a aparecer las primeras figuras que están dirigidas al mercado del coleccionista. Son aquellas figuras que son tiradas un poco más pequeñas, ya la vamos a explicar eso, y que tienen mayores detalles de esculpido, mejores lavados de pintura, vienen con menos accesorios inútiles y con un envase, digamos, que mucho más sobrio que el que tiene el colorinche de una figura comercial. Esas figuras también nos dan lugar a ciertas ofertas exclusivas que se dan. Aparecen ofertas exclusivas, por ejemplo, de ciertos distribuidores. En este caso, bueno, esto es una cosa que había que agarrar y no lo podemos dejar de mencionar, que es lo que viene a revolucionar y ayudar también mucho a lo que es las figuras exclusivas del coleccionismo, que es la línea de Spawn, que sale en el año 97 a través de una empresa neófita que era McFarlane Toys, creada por un dibujante de cómics, Todd McFarlane, que no le gustaba mucho el estándar y pensaba que las figuras de acción no solamente tenían que ser para los chicos, sino que tenían que considerar a los coleccionistas en un pie de igualdad. Entonces empieza a producir figuras de tirada masiva que tienen las características de una figura para coleccionista. Mejores detalles, mayores tamaños, menos accesorios, pintura mucho más cuidada. En ese caso entonces ya tienen básicamente su reconocimiento masivo los coleccionistas y empiezan a pisar fuerte e incidir en las decisiones de las empresas jugueteras. Decíamos entonces que ya en el nuevo siglo, en el año 2000, este estándar entonces va a verse profundizado. Las figuras vemos que empiezan a tener entonces menos accesorios, menos chirimbolos, menos mecanismos inclusive, y se empieza a privilegiar lo que es la articulación y los detalles del esculpido. Empiezan a aparecer también figuras que se componen como piezas, como por ejemplo el Galactus grande que está ahí atrás, que hay que comprar todas las figuras de esta línea, cada una viene con una pieza, y después se arma esa otra figura extra, de yapa, podemos decir. El estándar entonces que se empieza a manejar ya a partir del año 2000 es el estándar de 6 pulgadas. Ese estándar de 6 pulgadas estamos hablando de unos 15 centímetros. Por último entonces esta obsesión por el detalle empieza o desemboca en, digamos, el resurgimiento de las líneas de 30 centímetros, de 12 pulgadas. Una de las empresas jugueteras que se dedica a la fabricación de estas figuras, pero con un nivel de detalle nunca antes visto, es Hot Toys. Acá tenemos por ejemplo una figura de... Bueno, no hace falta aclarar. Por favor, siguiente. Y es realmente llamativo lo que son los detalles, el cuidado del pelo, de la pintura, los poros marcados en la piel. Por supuesto que estas figuras son económicamente privativas y solamente quedan al alcance de unos pocos. Pero ¿qué ocurre? Nuevamente empiezan a influir ciertas, digamos, variables extrañas, como por ejemplo, ya la había mencionada, crisis con el petróleo. Entonces, los precios del barril de petróleo empiezan a subir y esto ocasiona que nuevamente se piense en una reducción del tamaño de las figuras de acción. Es así que se reflotan no del todo, los no del todo difuntos, líneas de figuras de 3 pulgadas con 75 o de 9 centímetros, los cuales permiten mantener el tamaño de la línea sin necesidad de reducir la cantidad de figuras. Se reduce el tamaño, pero no se reduce ni la cantidad ni la calidad de las figuras.
Por supuesto que también estos costos altos del petróleo y el incremento de los valores hacen que ciertas figuras se vuelquen solamente para ventas, por ejemplo, por internet. Estos son los modelos, los llamados modelos de suscripción, como en el caso de las figuras nuevas de He-Man lanzadas desde el año 2007, 2009, perdón, si no me equivoco, en los cuales una persona, así como tiene una suscripción a una revista, puede ser una revista de historietas o puede ser la revista la que sea, la revista Paparazzi si quieren, asimismo se paga una suscripción anual a una empresa juguetera, en este caso Mattel, y todos los meses se va recibiendo una figura nueva que se va lanzando, inclusive algunas figuras exclusivas para los suscriptores. Por supuesto que nada de esto está lejos de entrar en el mercado secundario, o sea, de personas con varias suscripciones que venden todas las unidades extra que tienen.